Vamos a continuar con la vida eterna es por conocer el nombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ustedes adoran a otros dioses con todas las emociones de la carne. Mas yo les digo que se arrepientan y dejen de jugar ya en las tinieblas y se afirmen con el espejo. Yo soy un arco, vengo a formar flechas. Allá en el diluvio se recuerdan que antes de cada fin de una cosecha Dios mandaba señales, y en aquel entonces que mandó un arco iris le pusieron ahí, ¿verdad? Esa palabra no existe, la que pusieron ahí, pero ahí sí dice arco de guerra. Pusieron un giborín, un arco para formar flechas, y ahí ustedes tienen la revelación en Proverbios y en toda la Biblia. Yo solamente estoy forjando flechas para que acierten al blanco y no anden jugando a los cuentos y las fábulas, sino que así como el pan se los da Dios, igualito lo pasen. Miren, yo todo lo que he escrito aquí, para lo que estoy tratando de hacerles 2 mensajes nada más. Con la computadora me era más fácil y lo reducía más, mientras que aquí tengo que escribir bastante porque pues por mi espíritu que llevo soy un escritor y soy una ametralladora escribiendo todo lo que me baja en ese momento. Entonces vamos a empezar a leer. La vida eterna es por conocer el nombre. El que tiene al Padre tiene la vida, dice, y el que tiene el Hijo tiene el camino. Eso es de mi cosecha, como dice el Señor ahí, el apóstol Sergio. ¿Cómo es que decía yo? En el Evangelio de San Javier decía. Ok, vamos a empezar a leer. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Si nuestro evangelio, recuerden que a Timoteo en la primera parte le hacían el reclamo a todos ustedes que son niños como Timoteo. Fueron cimentados a través de sus antepasados y sus abuelos, Eloidas y todos ellos. Ustedes traen la semilla, muchos de ustedes que están ahí en Ebenezer. Ustedes son los hijos promesas. Ellos sembraron y ustedes van a heredar. Y ellos van a tener parte en el reinado de ustedes en la eternidad. Posiblemente va a ser tu papá, tu mamá, tu hijo. Qué sé yo, de eso no puedo hablar ahorita. Entonces le decían que no se avergonzara de este evangelio del que Pablo les enseñaba. ¿Por qué se avergüenzan? El que ya me creyó, problemas va a tener porque va a empezar a... Si tú me estás escuchando y estás queriendo agarrar nomás lo que te conviene para seguir cobrando diezmos y ofrendas, estás violando el primer estatuto apostólico que yo he venido a sentar para Ministerio Elim, primeramente. Elim Central, como me rechazaron, a mí me han puesto en pausa con ellos y ellos me van a mandar a traer. Ya hasta Dios me mostró las visiones, de lo cual no tengo que hablar nada. Entonces, pero me han asignado al más querido del Señor. Porque aunque les duela a todos y pareciera que yo vengo en contra de Él, yo lo que estoy es tratando de hacerle ver el conocimiento pleno que tanto Él predica. Porque si no, allá lo van a recibir en Isaías 14. Otro que se convirtió en Esaú, Edom. Este llamamiento es muy difícil porque nadie lo entiende. Cree que uno viene por lambiscón, por un hueso, porque quiere tener esto, tener lo otro. No, yo ya pasé por todo eso. La iglesia que yo tanto le pedía, porque él era el dueño del oro y la plata. Papá es el millonario. Vayan allá a la Alameda y Les Lawson. Ahí está un hospital, una clínica médica. Esa era la iglesia que yo le pedía al Señor cuando tenía hambre. Pero uno no lo hace de mal corazón. Uno quiere hacerle un templo bonito al Señor. No, pero esa es la mujer de Proverbio. Con la derecha quieres hacerlo bonito, pero ahí con la izquierda vas a terminar amargado como Moisés. Es mejor buscar el conocimiento pleno que te haga uno con el Padre y no estar amarrado con nadie. Que tú no tengas que dar cuenta por nadie. Los que son de Cristo, el Padre que los vivifique, ese es el problema de Él. Son sus espíritus, Él es el Padre de su espíritu.
Él no necesita la ayuda de que nadie ande ahí en la carne forzándose. Para eso dejó su rema. Y él descendería en sus vasos y buscaría sus ovejas y sus ovejas lo seguirían. Yo no soy ladrón ni salteador, dijo Jesús. Yo vengo entrando por la puerta de la palabra. Que ustedes no tengan oídos, ese no es mi problema si ustedes simplemente son pueblo en proceso y ahí se quisieron quedar de adorno en la iglesia, ¿verdad? Ahora, si también a ti te llamaron para ser ministro de un concilio, pues yo no te estoy hablando a ti. Es que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, tú no entiendes este nuevo evangelio, el rema del cielo, tú estás perdido. El que creyere en Jesús, dice, y lo confesare, ese será, y se bautizare, se empapare de su rema, de su nombre, será salvo. Y el que no, árbol que no dio fruto, cortado. Por cuanto no buscaste el amor de la verdad, yo te dejaré siguiendo los cuentos y las fábulas de la mentira, obrados por Satanás, para que crean en la mentira, por cuanto no han querido este conocimiento pleno, del cual aún ya se les destapó, porque el apóstol les viene enseñando macizo lo que muchas veces ni él comprende. El Dios de este siglo, la letra, el logos, la letra que mata y que trabaja con la segunda muerte para todos los que no buscan el alimento sólido. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no se hartan Biblia, los que no son nobles, para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio, ¿se acuerdan que él era la luz de los hombres? El evangelio, el verbo, la palabra, todos son atributos al verbo. El evangelio de la gloria de Cristo, no dice de Jesús, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio es la imagen, es el molde, es la talla a seguir. Por eso se vino a hacer carne, para que nadie pudiera decir que no, porque Él lo hizo. Jehová se encarnó a través de la salvación, Yahshua, que hizo para el mundo entero. Ahora Él mismo viene en sus vasos a recoger la cosecha que ya se sembró por haber creído en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo he acabado la obra, les he mostrado tu nombre. En la primera parte les pregunté que qué nombre salvaba más, si el nombre de Jesús o el del Padre. Recuerden lo que dijo Pedro cuando andaba caído peleando con Pablo porque no le entendía su rema. Anticristo le decían a Pablo, él y Juan, porque no entendía. Pero después que dijo, por la grande misericordia, el Padre tiene más misericordia que Jesús. Jesús no te hace renacer, el Padre te hace renacer del Espíritu. Lee ahí en Pedro y grábatelo. Si te dejas rociar, si no, pues es tu libre albedrío, Él es caballeroso. Entonces Jesús simplemente expuso el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Padre, el nombre de Jehová. Y pues ya salieron todos los versículos. Los que ya estuvieron oyendo las enseñanzas, que yo me deleito escuchándolos y compartiéndolos, es porque todo va relacionado al nombre, a la gnosis, al conocimiento pleno, no a la gnosis en sí, sino al rema del cielo. Para los que están cabezones ahí en la letra y quieren debatir que no es gnosis, sino la otra gnosis, pero pues el que es de Cristo me entiende. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde fue que dije que iba a ir? Hasta el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Tú no has pasado por la sana doctrina. Tú no eres candidato. Tú tienes que estar esclavo como Juan 1:2. Y si ahí le buscaras de todo corazón, Él te visitaría y te daría la buena palabra, dijo. Entonces, tienes que estar en las tinieblas, tienes que estar en la sana doctrina, en todas las religiones. Si quieres que de ahí el Padre anda buscando a los que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra toda concuerda, no más que el espíritu que está en ti te lo tiene que revelar en el momento. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese de la luz. Entonces, ¿de dónde va a resplandecer la luz? De las tinieblas. Jesús, ¿quién les dijo que eran tinieblas?
a los hijos del diablo. ¿Quiénes eran los hijos del diablo? Los que no ofrecían una ofrenda y una predicación como con justicia, con palabra, conforme el corazón de la escritura de Jehová. Ese era el problema de Jesús en aquel entonces y ese es el problema nuevamente. Están muchos traficantes, muchos mercaderes en las iglesias metidos, infiltrados. Pero la culpa no es de ellos, sino de los que les permiten ejercer allá adentro. Por falta de discernimiento. Les hace falta adoquines para que les metan el doquinazo y arreglen todas las calles ahí de sus comunidades, de sus iglesias. El doquinazo se les olvidó. Necesitamos adoquines. Hay que tener discernimiento. Ya, escoge lo bueno y deja lo malo. Él es el resplandor en nuestros corazones para iluminación. ¿Para qué nos ponen a Cristo nosotros? Para la iluminación del conocimiento de la gloria del Padre en la faz de Jesucristo. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie va al Hijo si el Padre no le enseñó. Entonces, ahí está voy a botar otra vaca religiosa. La escuela del Padre. Aquí está la escuela del Padre. Todo aquel que vio y aprendió en la Escritura, ese el Padre lo acepta y lo envía. Juan 6:6. La escuela del Padre me enseñaron a mí. Pero ahí no están hablando de cosas del cielo. Están hablando que todo el que oyó y entendió este evangelio va a venir a mí. Porque no vienen a mí. Vienen al Cristo que vive en mí, que es igual que el que está en ellos. Y seremos todos semejantes. Hasta el 6. Ahora seguimos del 10 al 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes el vituperio que llevó Jesús como cordero al matadero, para que también la vida espiritual de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, los vivos, los muertos no, siempre estamos entregados a muerte. Por eso Pablo decía que él moría cada día. Y el apóstol ya predicaba todo eso. Yo creo que ya se les quedó eso, ¿verdad? Estamos entregados a muerte por causa de Cristo. Porque hay que dejar todo para ser parte del cuerpo de Cristo. A lo que yo vengo llenando aplicaciones para ver quiénes se quieren inscribir en las filas de los giborines que hemos de pelear la batalla, que hemos de limpiar las iglesias de tanta escoria. Para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal. Hasta el 11. Ahora ahí mismo del 3 al 11, 1 Corintios 3, del 11 al 14. Si lo que perece, está hablando de Moisés, cuando Moisés dice que Moisés era cobarde y se ponía un velo. A mí mis antecesores me decían, no, esa palabra es muy fuerte, esa palabra es, me decía el profeta Raúl, uno con el que yo estuve en la radio 1580 en Los Ángeles por un tiempo. Y ahí aprendí todas las artimañas que ellos hacen de sus profecías y todos sus pitonizos que hacen para estafar dinero en las redes, ¿verdad? Pero pues, por eso ya no están, ¿verdad? Ellos sabrán a dónde los tienen ahorita. Entonces, a mí me decían que no mostrara esto. Y yo, como pues siempre he sido rebelde, yo siempre he enseñado esto. Ahí está mi evidencia, los videos en YouTube de hace como 7 años. Pero la letra tiene gloria. De eso están hablando aquí. Porque si lo que perece tuvo mucha gloria, más glorioso será lo que permanece. Si Cristo ya resucitó en ti, ya no vuelve a morir. Y tienes la llave de David. Donde quiera que tú entres en la Escritura, solo a traer pan vas. Y porque eso es lo que se nos ha inculcado, que tenemos que rayar la Biblia. Yo en mi caso lo marco de color orange para lo que es revelación. Y en color verde, lo fluorescente, lo que es tierra. Pero esta Biblia es nueva. Para hacer un mensaje, miren cómo lo voy haciendo yo, ¿ve? Y no para vanagloria en la carne,
Todas las Biblias a mí me enseñaron que las tienes que tener así, baby, bien marcaditas. Y hay muchos mensajes esperando que los llamen. Si lo que perece tuvo gloria, mucha más gloria lo que no perece. Que están hablando de Cristo que nos ha sido puesto por sabiduría. Y si ya te casaste con Cristo, tú bienvenido. Tú ya no mueres. Tus obras continúan. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, para que los hijos, no para el pueblo, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, para que le siguieran haciendo caso a sus cuentos y fábulas que hacían en todas sus enseñanzas, en todas sus predicaciones, en todos sus cultos. Acuérdense que es un proceso. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tú no tienes a Cristo, tú no me vas a entender. Colosenses 1:27, Cristo en ti es la única esperanza de poder recibir esta gloria. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dirá el cabezón de la letra: pero si yo ya soy cristiano, yo soy siervo, yo estoy todos los días en la iglesia, pero no estás convertido. Necesitas estar persinado, sellado por el Espíritu Santo. Tú no estás convertido. Tienes pozo propio, dame de beber. Si tú ya tienes revelación, yo no te estoy hablando a ti. Yo estoy hablando a los que todavía son niños y se creen maestros en la letra. Pero la letra viene a ser desechada. Por eso Dios está levantando gente vil y menospreciada para avergonzar a los sabios y poderosos de este siglo. Así que teniendo tal esperanza, usamos mucha franqueza, no como Moisés decía, para que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento se les embotó. El que no recibe al mensajero, tampoco van a poder recibir el mensaje del mensajero. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu, el rema del Señor. En el 18 ahí mismo. ¿Recuerdan cuando Pablo antes decía que veía como por un espejo? Aquí él ya había llegado a la meta. Ya sabía que ya tenía su puesto ganado en lo que seguía. Al igual que todos los que vinieron a este proceso. Todos se dieron cuenta. Ahora vamos a leer Colosenses 1:4-6. Uno, 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando Pablo les ponía que este mensaje, él se daba cuenta que crecían, que llevaba fruto esa palabra. Ahora vamos a leer del 11, del 10 al 14 era ahí. Vamos a leer del 10 al 14. Para que anden como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena predicación. Aquí dice obra. Y creciendo en el conocimiento pleno, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para la paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que yo quiero, sacarlos de las tinieblas, y sean trasladados al reino de la luz, y reciban herencia con los santos que ya están en luz, como Daniel.
esperando o ya aquí encarnados, reviviendo para poder recibir su herencia aquí en la tierra. En quien tenemos rendición por su sangre. Por la sangre de Jesús, dice, tenemos el perdón de todos esos errores que teníamos, todos los pecados que cometíamos. Entonces ahí estamos viendo de que el que no conoce el nombre no tiene la vida eterna. Pablo se burlaba de la muerte en 1 Corintios 15, 45 al 56. Ahí le decía, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo sabía que él ya no podía morir. La carne sí, todos los cuentos del diablo y eso sí, todas son cosas. Pero ya su espíritu no podía morir porque ya había resucitado, ya había vivido la resurrección. Se fue en el primer turno de resurrección, mientras que todos los demás están esperando ese turno. Pedro se enteró en 1 2:9, donde dice que era tinieblas y que necesitaba un renacer. En 1 Pedro 1:1 dice que fuimos llamados para ser obedientes y para ser rociados con la sangre de Jesús. Aquí estamos hablando a nivel de ángeles encarnados, a nivel del espíritu, a nivel espiritual. Hemos sido llamados de los cielos para venir acá y para aquí ser rociados con lo que se perdió en el cielo, la imagen. Aquí tenemos que ser rociados con esa sangre, esa imagen que Jesús recuperó. El nombre, el rema de Jesús, te salva de la muerte, de las tinieblas. Te salva de la mentira. Y como él ya lo dijo una vez, síganme y los haré pescadores de hombres.